Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Muy buenos días, les saludamos muy cordialmente una nueva semana que el Señor nos permite y como siempre y tengo el privilegio de estar con mi hermano y amigo Alonso, con el apoyo también de Linaje Producciones que hace posible pues que podamos compartir ese tipo de programas. Mi estimado amigo, ¿cómo has estado en esta mañana? Gracias a Dios, muy bien, y como decías, es una alegría poder compartir un tema más, ¿verdad? Un tema importante más que podamos hablar y pues buscar qué es lo que podemos aprender de estos temas importantísimos. Sí, y esta semana vamos a hablar de un tema muy delicado, muy actual, muy real, sí, y que busca no ser tan visible. Ahí está la estrategia, y es el tema de la trata de seres humanos. Sí, realmente es un tema que se tiene que hablar, ¿verdad? Hay temas que pues por alguna razón no son muy discutidos a nivel pues público. Y este es un tema, como vos decías, un tema relevante, importante. Y es que cuando hablamos de trata de seres humanos, hablamos acerca de una de las formas más graves de violación de los derechos humanos. Así es. De hecho, podríamos pensarlo como un tipo de esclavitud moderna, donde un ser humano se apropia de otro de manera forzada. Así que es una situación actual, se está dando en ese momento en todo el mundo y muy, muy, muy difícil de tratar. Y son personas pues que se toman como simples mercancías, ¿verdad? Como objetos, ¿verdad? Donde se violenta su dignidad, su libertad, sus sueños, su esperanza. Se les miente para luego destruirlos, ¿verdad? Y es que los expertos, mi hermano, han señalado que esta condición, esta situación de trata de seres humanos es una actividad primeramente delictiva, por supuesto, pero de mayor una de mayor crecimiento en el mundo. Y una de las más lucrativas, ¿verdad? Qué cosa más increíble, donde el interés va a estar en las niñas, principalmente, y en adolescentes, no limitado a, claro, pero un enfoque esencial. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de trata de seres humanos, por la condición de niñas y adolescentes también pueden ser explotados por más tiempo. Por más tiempo, correcto. Y ahora que hablabas de que es un rápido crecimiento lucrativo, tenemos un dato del 2005, o sea, hace casi 20 años atrás, se hablaban de cifras de 31,000 millones de dólares. Imagínate. En ganancias a través de esta forma tan deplorable de tratar con las personas, ¿verdad? Y de usarlas. También creo que a lo que decías del tema de usar niñas y adolescentes, también hay otras circunstancias, por ejemplo los conflictos armados en diferentes países como mecanismos expulsores de personas. Correcto. Y también evidentemente se crea un estado de vulnerabilidad tremendo donde el crimen organizado, ¿verdad? Se estructura para operar, se aprovecha, claro, de maneras viles, ¿verdad? Para hacer sus negocios, y aparte de eso, del crimen organizado, es sostenido por la demanda social. Eso es lo más terrible, ¿verdad? Sí, una buena observación, porque muchísimos de los males sociales, pues evidentemente se sostienen a través del tiempo por la misma sociedad. Claro. Y este tipo de problema de trata de personas, como bien lo está señalando, no es un problema aislado, sino que es un problema dentro de una estructura. Correcto. También de errores humanos acontecidos por el pecado, por diferentes circunstancias, donde llegan a ser una unión de circunstancias para que se den ese tipo de situaciones que también pueden dispararse para uno u otro lado, en este caso trata de personas, pero ve vos cómo estás ligando el asunto de los conflictos armados, que la gente huye y por la necesidad de huir de ciertas situaciones, es aprovechado por estos delincuentes, digamos. Claro. Es simplemente pensar qué haría una madre o un padre simplemente porque su hijo tenga un pan que comer.
Sí. en conflictos bélicos como estos, ¿verdad? Vos me hablabas antes de un pacto, el pacto de Lausana, que se dio en Suiza en el 74, donde hablabas de un texto muy importante en un congreso de evangelización que se dio en este país, y donde ya se estaba tocando pues las bases para hablar hoy de este tema. Sí, realmente es importantísimo Lausana y los congresos que posteriormente siguieron a este, ¿verdad? Pero en este específicamente, en Lausana, Suiza, se recordó o se estableció el concepto muy importante en cuanto a al concepto de la dignidad humana. Textualmente dice que la humanidad fue hecha a la imagen de Dios. Consecuentemente, toda persona, y eso me gusta mucho entender, toda persona implica cualquier ser humano, indiferentemente de sus circunstancias o sus formas de vida. Sea cual sea su raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad, tiene dignidad intrínseca a causa de la cual debe ser respetada y ser vida no explotada. Somos imagen y semejanza de Dios, absolutamente todos y cada uno de los seres humanos. Por tanto, debe haber un respeto a esta dignidad. Y qué importante esa vinculación, dignidad intrínseca. Es decir, una dignidad tal cual, que no depende de ninguna otra, de ningún otro factor. Por ejemplo, la viabilidad, que hoy es un tema que se ataca en el punto del aborto, ¿verdad? Si una persona por nacer, ¿en qué momento es un ser humano digno? ¿O en qué momento es una persona? ¿Verdad? Ya no es la discusión tanto en cuanto si es un ser vivo, sino cómo ese ser vivo llega a ser una persona, dignidad humana, para que sea protegido por el Estado. O si una persona no viene con esa viabilidad en cuanto a funcionamiento habitual de todos sus órganos humanos, si realmente merece la pena la vida después a partir del nacimiento. Entonces, creo que esta palabra, dignidad intrínseca, es muy importante. Sí, realmente que sí es importante y es de resaltar. Creo que el relativismo de estos días, ¿verdad?, ha cambiado viabilidad por dignidad. Y se han tergiversado los términos, ¿verdad? Ahora resulta pues que es más importante si como vos decías, si una criatura es viable o si tiene dignidad intrínseca desde la fecundación, ¿verdad? Pero es tema que ya hemos tocado, creo que en otro podcast. Tocado, sí. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo podrías vos explicarnos qué es la trata de seres humanos? ¿Cómo lo podemos comprender un poco más específicamente? Bueno, es realmente un tipo de violencia. Un tipo de violencia, ¿por qué? Porque se violenta, como estamos hablando, la dignidad de una persona. ¿Y a través de qué? Pues a través de un marco de coacción, de engaño. La persona es amenazada, a la persona se le miente, puede ser en este caso, es tratado como un producto, como un objeto, y esa persona tiene que ser vulnerable. Siendo vulnerable, correcto, evidentemente es controlada por un sistema jerárquico de poder que no le edifica, sino que más bien busca su destrucción, su utilización, con el fin de explotarla. Es decir, a obligarla a actos en contra de su voluntad. Correcto. Aparte de llevar a la víctima como consecuencia, puede ser a la explotación sexual, puede ser a un trabajo de servidumbre, pero a nivel de esclavitud, ¿verdad? Sin ningún derecho que se ha ganado a través de los derechos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ese sería, es tratar el ser humano no como un ser humano, sino como una cosa. Un objeto. Para producir a favor de otra persona, básicamente, ¿no? Igual tienen muchas privaciones, aparte de sus derechos, también privaciones de un hogar digno, de tener inclusive una alimentación pues básica y fundamental, inclusive en temas de cuando son tratadas y llevadas a otros países, el secuestro de documentos, de habilidades para poder responder y salir de esto, ¿verdad? Claro. Están totalmente controladas y limitadas. Sí, y esta para que se dé una trata de personas, ¿verdad? Tienen que presentarse 3 elementos fundamentales. Okay. ¿Verdad? Uno sería, evidentemente, cuando hay una acción en la víctima. O sea, si no hay una acción en la víctima, no se iniciaría por lo esencial. Y una acción que es por medio, como dijimos, de coacción, engaño, amenaza, etcétera. Y esta persona es transportada, ¿verdad? Es alojada en otro lugar,
y acogida o recibida por otras personas. Luego, cuando hay un medio que afecta a la víctima, porque en el primer punto uno puede estarse alojando con otra persona, puede estar siendo acogido por otra persona, ese no es el problema. Pero cuando ya está afectando a la persona que está sufriendo esta amenaza, estamos ante el punto 2, por medio del uso de la fuerza, raptada, etcétera, ¿no? Y tercero, cuando todos esos dos puntos llevan a un fin, se le impone un fin, se le impone, ojo ahí con el énfasis, que es llevar a la víctima a trabajos sexuales, inclusive a la mendicidad. Eso es aparentar ser mendigo en la calle, aparentar tener una situación de esas historias, pues que vemos por doquier, diferentes circunstancias que se están pidiendo por los barrios, por los semáforos, donde tenemos que entender que hay una red, no estamos diciendo que en todos los casos, pero generalmente son personas que llevarán esas ganancias hacia una persona que los está controlando, amenazando, etcétera. Inclusive otras formas más terribles, como por ejemplo el secuestro de niños o de niñas, de personas, para luego vender sus órganos. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy oscuras, mi hermano, acá. Sin duda alguna que sí, y esto no puede hacerse pues a la luz del día ni amparado bajo ningún cuidado. Debe ser hecho por el fin oscuro y perverso que tiene. Hacerse pues de formas ocultas, ilegales, claro. Tratando de basado en manipulación, abuso de poder, intimidación. Entonces creo que esos tres puntos que nos has mencionado son muy definidos, ¿verdad? Una acción, un secuestro, un transporte, un medio, ¿verdad? Que afecta a la víctima, y un fin, ¿verdad? Sí. Ahora, algo que es todavía también, pues que le agrega más densidad a este asunto, es que los tratantes o los victimarios, los abusadores, pueden ser también miembros de una misma familia. O que una vez fueron víctimas también de estas situaciones y ahora son tratantes que buscan ganar económicamente, ¿verdad? Ellos ejercen el trabajo de ser captadores, de ser reclutadores para los jerarcas, los explotadores, ¿verdad? Que, como vos decías claramente, están organizadas con redes de crimen organizado, narcotráfico y otros tipos de formas de delitos. Exacto. Y es que en ese tema de trata de personas no debe confundirse con aquellos que organizan el tráfico ilícito de inmigrantes. Porque, bueno, estos últimos buscan solamente la entrada de una persona a un estado del cual esa persona no es ciudadano o residente, ¿verdad? Ahora, en esta acción delictiva, evidentemente, el tráfico ilícito de inmigrantes, el inmigrante acepta, es decir, hay un consentimiento, hay un pago para que esa persona de manera ilegal sea trasladado a otro lugar, donde ciertamente hay una afectación, pero sería una afectación estatal. Correcto. Ahora, por supuesto, lo que le suceda al cliente, pongo aquí comillas, al cruzar la frontera, eso ya es problema del cliente, ¿verdad? Entonces, la persona no está siendo coaccionada, forzada, correcto, sino que, como estamos diciendo, más bien está pagando un precio para que forme parte de este tráfico ilícito, ¿verdad? Sí. Y esto es más común de lo que pensamos. Yo pensaba tiempo atrás de que ese tráfico ilícito de inmigrantes era algo pues muy complicado, muy complejo, de altas sumas de dinero. Cuando vivimos nosotros, mi familia en Nicaragua, conocimos varias personas que pasaban ilegalmente de un país a otro, y el monto que pagaban eran un promedio más o menos de unos $20. Y por $20 te pasaban en ambas vías, ¿verdad? Tanto un país para el otro como de regreso. Por $20 y un viajecito de unos 20, 30 minutos, cruzaban como si nada. Y uno se preguntaba, ¿cómo es posible que eso sea tan fácil, verdad? Sí. Y se da en todo lugar. Pero no lo confundamos con, como decías, con la trata. Claro. Ahora bien, es importante que generalmente, ¿verdad?, hay una relación, porque vos diste una palabra importante, crimen organizado. Se toma la vulnerabilidad, que ciertamente hay una vulnerabilidad. La persona, aunque está pagando por sus propios medios de una manera voluntaria, se está exponiendo a los planes que por debajo se están gestando hacia estas personas que no son consideradas como personas, sino como objetos. Entonces, generalmente, el
esta parte de los inmigrantes se relaciona con ese crimen organizado para que ahora sí se vincule con la trata de personas, de seres humanos. Entonces, las personas no entran desde un estado forzoso, sino por su voluntad, pero en el transcurso de ese procedimiento llegan a ser tratados como objetos por medio de este crimen organizado. Entonces, sí, no en todos los casos, pero generalmente hay una vinculación de bandas organizadas que se presentan en la fachada, como decir, ven a cumplir los sueños en otro país, pero sin que se den cuenta las personas, se les apropian de los documentos o de cualquier identificación, y entonces empiezan a ser tratadas como esclavos sexuales, servidumbres en diferentes circunstancias, y eso ya es un problema mucho mayor. Sí, claro. Y como vos mencionabas, el tema de la explotación sexual es terrible, ¿verdad? Porque no es solamente en una dirección, es muy amplio. Por ejemplo, se podría pensar en prostitución forzada, de traer mayormente mujeres que las prostituyen a fuerza. La creación de pornografía, servicios, por ejemplo, a nivel sexual en diferentes lugares que parecieran, digámosle, pues de recreación o turísticos, ¿verdad? Bares, hoteles, spas, centros de masajes, etcétera, ¿verdad? Y no solamente, como se mencionó al principio, creo que fuiste vos que lo mencionó, de que no solamente se ejecuta esta acción, esta trata de personas, sino que hay una clientela, o sea, hay una relación una demanda. Una demanda, claro. Correcto. Una relación, demanda, compra, ¿verdad? Exacto, todo esto. Exacto. Entonces, hay una doble generación, por decirlo así, tanto los que tratan con las personas como las que compran, usando una expresión metafórica, ¿verdad? Compran este producto que no es un producto. Sí, hay un mercado que consume todo igualmente con las comillas del caso, este producto o este negocio ilícito, y donde generalmente las personas no se dan cuenta de lo que hay detrás, del sufrimiento de las personas, y que evidentemente tienen que callar, tienen que hacer, sigo con las comillas, haciendo su trabajo de una manera silenciosa, porque muchas veces su familia o su misma persona está siendo amenazada. Correcto. Y entonces las personas piensan que están haciendo pues algo no tan malo, los clientes, y realmente están apoyando esa demanda que estamos diciendo, donde el mercado es tan amplio que se necesita seguir, y sigo con las comillas, reclutando a nuevos trabajadores o trabajadoras sexuales para este fin. Podríamos decir que los clientes ven a las personas que son víctimas de trata, también como objetos. Por supuesto, porque eso es lo que lleva la pornografía, el sexo fuera del matrimonio, llega a tratar un cuerpo digno a imagen y semejanza de Dios como un objeto simplemente de placer. Y recordemos que el Señor no está en contra en absoluto del placer. Claro. Lo que pasa es que cuando se disfruta lejos de su voluntad, eso sí que es un problema. Definitivamente. Ahora, ¿qué hacer desde nuestra posición? Pues nosotros que conversamos o personas que nos escuchan se preguntarán, bueno, ok, bien, todo esto sucede. ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros como cristianos, entendiéndolo o no entendiéndolo, porque la revelación no pretende, lo que Dios ha revelado no pretende que nosotros lo sepamos todas las cosas de una manera absoluta y que podamos estar al mismo nivel de entendimiento y propósitos del Señor, pero solamente tenemos, por ejemplo, en Santiago 5:16, dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es decir, sobre este principio, sin llegar a un esclarecimiento absoluto, yo diría orar por toda esta situación. Pero claro, estamos hablando de varios puntos. Inicio por ¿verdad? Que sería como un punto esencial. Bien, definitivamente. Creo que tenemos que empezar todo por la oración. Y no es verdad la respuesta, digamos, entendiéndose correctamente lo que quiero decir, trillada de que, sí, voy a orar, ¿verdad? Y es todo. La oración nos lleva al actuar, ¿verdad? Santiago también, como vos mencionabas en 5:16 sobre la oración, Santiago también explica que aparte de orar hay que actuar. Correcto. Dice capítulo 2, versículo 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Creo que en la medida de lo posible
hay diferentes formas de actuar, ¿verdad? Unos quizá más intencionalmente que otros, pero tenemos formas de cómo actuar. El hecho, por ejemplo, de conversar estos temas y ponerlos sobre la mesa es una forma de actuar. El tema de tener quizá un sentido más desarrollado de cómo ver a las personas que eventualmente, o que, a ver, sabemos cuando ese tipo de cosas se dan. Sí. En Costa Rica por lo menos se dan en lugares muy turísticos, claro, ¿verdad? En las playas, estos lugares se nota a todas luces, ¿verdad? Y no estamos llamados a ser justicieros solos, pero creo que podemos desarrollar algún sentido de sensibilidad activa y responder efectivamente sobre estos temas. Sí, es cierto. Hay muchos delitos que forman parte de la cultura, decimos nosotros, que llegan a formar parte de la sociedad, donde todo el mundo sabe lo que está pasando. Claro. Y llega a acomodarse, ese es el problema. Llega a acomodarse, es como tener una piedra en el zapato y uno decir, bueno, en vez de tratar de sacar esa piedra, me voy a ir acostumbrando para que el pie vaya siendo como un tipo de callo y que se vaya habituando en los pasos que yo esté dando. Claro. Y ese es el problema de la sociedad, que empezamos a importar situaciones o permitimos otras situaciones que formen parte de la cotidianidad, sin tomar en cuenta que somos nosotros padres de una generación. Exacto. Una generación que se va a enfrentar con esas situaciones que se van a perpetuar, ¿verdad? Y que simplemente estamos allí con una voz silente. Por eso es que diría, con esto que estás poniendo en el punto 2, aparte de orar, hay que actuar. Ese actuar, ¿cómo actuamos? Vos estás diciendo no desde una posición solitaria, sino por medio de la denuncia, utilizando el recurso que el Señor da a través del gobierno civil, pues porque si el pueblo no denuncia, entonces no se empiezan a hacer las creaciones o transformaciones o ajustes de la ley necesarias, que ese peso de la ley es la que va a ir pues cercando un camino que posiblemente sea muy ancho para que las personas delictivas empiecen a operar sin ningún problema. Empezar a cerrar los flancos, ¿verdad? Entonces, antes debe establecerse un marco de justicia que desarrolle leyes justamente pues para atender y proteger a las víctimas de trata para su reinserción social, porque no solamente el castigo de los delincuentes, ¿verdad? Sino es políticas del Estado de reinserción de estas víctimas, que es muy importante, y para eso está el Estado, para la protección de los ciudadanos en todo sentido, ¿verdad? Claro. No solamente, repito y termino, para su protección, sino que una vez que eso suceda, decir, bueno, ¿qué alternativas estatales se le dan a esas personas para que vuelvan otra vez a acomodarse dentro de sus necesidades, etcétera, ¿verdad? Sí, es todo un... A ver, es toda una línea de trabajo, no es simplemente pues denunciar y que alguien aparezca y se acabó. Hay toda una continuidad donde el gobierno civil, el gobierno civil debe continuar un trabajo extendido, ¿verdad? Sí. El hecho de también una reinserción. También en cuanto a la denuncia, podríamos hablar de que en Costa Rica contamos con la ley 9095 y la Coalición contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y la Trata de Personas, el CONAT, que cuenta con un equipo especializado de respuesta inmediata e integrada con otras entidades gubernamentales como lo es la Caja del Seguro Social, la Policía de Tránsito, OIJ, Ministerio de Educación, el Instituto Costarricense de Turismo, el IMAS, etcétera, ¿verdad? Claro. Hay toda una unidad y una ley con que se puede denunciar y las respectivas autoridades van a responder efectivamente ante estas denuncias. Y con eso se demuestra que eso es una lucha que necesita la integración de muchísimas fuerzas, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad Pública, pero donde la ciudadanía es parte de esa fuerza también. Exactamente. Ese es el punto. El cristiano es parte de la fuerza, es un equipo muy especial, pues para poder denunciar ese tipo de actos absolutamente delictivos. Y ¿orar por qué? Pues oremos por todas estas personas que están en este primer flanco de lucha, ¿verdad? Como estás diciendo, la Dirección de Tránsito, el OIJ, el MEP, el Instituto Costarricense de Turismo, todas estas personas, orar por esos directivos para que las leyes vayan siendo pues todavía más firmes en ese sentido, por presupuesto, etcétera, ¿verdad? Ahora que hablas de presupuesto, hay un fondo, el Fondo Nacional contra la Trata de Personas, el FONAT, que recauda $1 en el impuesto de salida del país.
Mira qué maravilla. Cada persona que sale del país se le cobra $1 y va para ese fondo de trata de personas. Bueno, pues podríamos nosotros pensar, cuando hablamos del primer punto, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y son resultados que la persona que ora no necesariamente tendrá que ver. Simplemente por fe sabrá que el Señor está dispuesto, por supuesto, a implantar su justicia. Y con una colaboración activa de los creyentes, donde luego se va a manifestar por medio de estas proyecciones del gobierno civil, como estás diciendo. Imagínate una recaudación de $1 en el impuesto de salida del país. Esto va para este fondo, para el FONAT, para financiar toda esta lucha de estos organismos que están en el frente de batalla, ¿verdad? Para la trata de personas, en contra de trata de personas. Sí, totalmente. Es importante lo que mencionas de que empieza con cada persona, los creyentes, por ejemplo, orando, pero también la ciudadanía. Yo he escuchado muchas veces personas en diferentes tipos de delitos, ¿verdad? O como vos decías, de los pecados de la cultura, los crímenes de la cultura que se dan por sentado, diciendo, ¿qué hago yo con poner una denuncia? No hago nada, o sea, no va a servir de nada. Entonces mejor sigo mi vida, ¿verdad? Como el levita y el sacerdote en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Me hago la vista gorda y sigo. Pero es interesante saber de que si hay constantes denuncias sobre un mismo, vamos a decir, un mismo local comercial, hay una misma denuncia en temas, por ejemplo, de salud o en temas de trata de personas, es una y otra y otra. Las autoridades civiles entendemos que no tienen una respuesta pues perfecta, pero entre más denuncias hayan, más presión va a haber de actuar sobre estos lugares. Correcto. Entonces, si cada uno simplemente cumple su rol de decir, voy a poner una denuncia y me entrego en la oración, hice lo que me correspondía hacer, el Señor, como vos decías en el texto de Santiago, va a hacer cosas maravillosas en cuanto a esto. Y cuántas vidas podrían ser rescatadas, ¿verdad? Y liberadas de estos tipos de esclavitudes modernas. Así es, así es. Pues bueno, pues como siempre decimos en los programas, estos son tiempos para incentivar un tipo de reflexión sobre temas específicos, que sería bueno pues despertar la iniciativa para investigar acerca de esos temas, tenerlo como punto de oración también. Cuando nos imaginaríamos que uno de los temas de oración sería la trata de personas, por todas estas personas que están siendo forzadas y violentadas, esas familias. Bueno, tenemos un motivo más de oración también para pues sumarnos a tantos males que hay en el mundo, pero siempre tenemos la esperanza del vínculo de la oración, y que el Señor hará, porque Él es un Dios vivo y activo. Correcto. Hablamos de orar, de actuar y denunciar. Creo que es el llamado a tomar en cuenta y que podamos seguir conversando. Así es. Muy bien, terminamos por hoy entonces. Correcto. ¿De qué hablamos la otra semana? Bueno, pues muy relacionado con esto, hablaremos acerca de la esclavitud, porque estamos hablando de un tipo de esclavitud. ¿La Biblia apoya la esclavitud? Buena pregunta. Bueno, pues eso es lo que está por allí, con esa vinculación. Vamos a hablar al respecto entonces. Ok, nos vemos la otra semana entonces. Si ¿Os quiere? permite. Que esté muy bien. Gracias igualmente. Nos vemos. Hasta luego.